Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Nuevamente otra edición de Desde el Pie, esto que intenta hacer una construcción colectiva, ¿no? Nunca, ni en radio ni en algún otro lugar que anduve, intenté salir o pensar en lo que es la verdad, siempre buscándola, siempre intentando buscar qué es esto de la verdad, y me parece que termina siendo lo que pensamos como una especie de subtítulo de Crece desde el Pie, una construcción colectiva. Y el programa de hoy tiene mucho de eso, porque vamos a hablar con gente que viene construyendo hace muchísimos años, muchísimo tiempo, una construcción colectiva en comunicación. Así que después de quienes auspician este programa Desde el Pie, se los voy a presentar. Digo se los voy porque son dos, y después nos va a unir nuestro productor Tomás Viu, porque tiene mucho que ver también con otra parte comunicacional, en este caso del Sindicato de Aceiteros. Los auspiciantes y volvemos. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Ahí estamos. Bueno, les voy a presentar a Daniel Fosaroli, primero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Alias El Pollo. Ajá, así es. Tómese un matecito si Gracias. quiere. Y a Juan Evasio, que... ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Bueno, muy Siempre conocido. hay algo bien. Siempre hay algo bien. Y hay que festejarlo. Nunca todo. No, nunca. Pero cuando hay algo bien hay que festejar. Sí, siempre hay que encontrar una Hay que encontrar excusa. alguna excusa para festejar, si no, no se puede. Cuando hay menos cosas bien hay que festejar mucho. Eso poco bien habrá que festejarlo mucho. Bueno, Juan por ahí le tienen la cara más conocida, fundamentalmente por su participación en Hijos, y en lo que sea toda la cuestión de derechos humanos, ¿no? Pero el hecho de que estén acá ambos, Daniel, el Pollo, Saroli, es fundador de Aire Libre, una radio comunitaria que tiene, Pollo, ya ¿cuántos años? 28. 28 años. Complicado que algo que uno hizo dure 28 años, uno se siente un poco mayor ya, ¿no? Sí. A los 28 años de haber fundado algo. Claro, porque si bueno, ¿cuántos Sí. años tenés? 30. Claro, Pero de 30 no, de... claro. No, 30 de comunicador, Sí, 30 de... 28 de que fundamos Radio Comunitaria Radio Aire Comunitaria. Libre con los vecinos del barrio de la zona oeste de Rosario. Y Juan también con una banda de compañeros hace muchos años fundaron El Eslabón. ¿Cuántos? 17, estamos por cumplir. Siempre vamos detrás de los compañeros del Aire Libre, ¿no? Ellos están 28, nosotros 17, ellos cumplieron años hace unos días, el 28 de agosto, nosotros ahora próximamente el 2 de septiembre. Pero bueno, la joda, pero en serio, son una referencia. De hecho, tantas veces nos dieron una mano para un montón de cosas de cómo organizarse colectivamente en esto de hacer un proyecto de comunicación, ¿no? Autogestionado, entre compañeros, de trabajadores. Bueno, ambos tienen esa cuestión, ¿no?, de la comunicación, y en las últimas elecciones que llevaron a Macri y a todos sus secuaces al gobierno, el tema comunicacional fue fundamental. O sea, la comunicación en general fue muy, pero muy importante. Ustedes de alguna u otra manera, desde los lugares que ocupan,
¿se sintieron que estaban involucrados en esa pelea o desde un diario cooperativo como es El Eslabón o Aire Libre, que también es una radio comunitaria, era como que quedaban un poco afuera de esa discusión nacional? No, nosotros nos pusimos en la pelea fuerte contra este modelo, no contra el presidente ni a favor de otro porque sí, digamos, nos pusimos fuertemente en contra de este modelo que sabíamos que se iba a instalar porque no tiene nada que ver con la forma de entender la sociedad que nosotros veníamos promoviendo desde hace 28 años, ¿no? O sea, sabemos bien que este modelo económico, que este país no va a promover nada de lo que nosotros creemos. O sea, a la radio comunitaria, por ejemplo, que es una radio formada por vecinos de un barrio que alguna vez, en la época de la primera presidencia de la democracia de Alfonsín, desafió una realidad y dijo, bueno, en vez de poner una copa de leche o un comedor comunitario, vamos a poner un medio de comunicación comunitario, una radio comunitaria. No existía la idea, no se podía imaginar la idea de que un grupo de gente, en vez de poner un comedor para chicos, ponga un medio de comunicación. Y bueno, y aceptamos ese desafío a pesar de que podíamos ir presos, porque nos tildaban de subversivos, de terroristas. Era el tiempo de la radio trucha. Era el tiempo de la radio clandestina, la radio trucha, y bueno, aceptamos ese desafío y pusimos la primera radio comunitaria de la provincia de Santa Fe. Acá en Rosario, en una escuela pública, en una escuelita pública, la voluntad, pero además el coraje de la directora de esa escuela, que a riesgo de que la echen de la escuela, prestó las instalaciones para poner la radio comunitaria de los vecinos de la zona oeste, ¿no? O sea, la primera transmisión la hicimos, habíamos fabricado un transmisor y una antena. ¿Viste? Entonces no teníamos torre, esas torres que uno ve para y lo más alto que había en la escuela era el mástil de la bandera. Así que los domingos nos juntábamos a transmitir, atábamos la antena al mástil de la bandera y la izábamos. Izábamos la antena. Y izábamos la antena, y era todo un evento barrial, social importante, porque venía el cura de la parroquia, el presidente de la vecinal, la directora de las escuelas, el médico del centro de salud, y todos hacían su micro de 10-15 minutos ese domingo. ¿En dónde está en el dial de radio? 91.3. 91.3. ¿Y el caso del Eslabón? Sí. Muy pibes, muy pibitos todos. Y teníamos 19, 20 años cuando comenzamos. ¿Un grupo de cuántos? Y los primeros éramos 5 compañeros que estábamos terminando la carrera de comunicación social, acá en la UNR, y estábamos planteándonos, bueno, qué vamos a hacer con esto que hemos venido aprendiendo. Ya nos apasionaba el periodismo y cierta historia del periodismo de nuestro país, con la cual nos identificábamos. Experiencias como la que había hecho el diario de la CGT de los argentinos, encabezado por Rodolfo Walsh, el diario Noticias. En ese momento todavía se editaba el mensuario que hacían las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, y otras tradiciones quizá no exclusivamente vinculadas con la militancia, pero que también entendían al periodismo como una herramienta que forma parte de las disputas sociales y que se asume en algún lugar, como puede ser el Página 12, ¿no? Que renovó en mucho los modos de hacer periodismo y también muchas de sus plumas nos resultaban realmente admirables. Y bueno, con todo eso, medio que nos dijimos, bueno, vamos a hacer nuestra propia experiencia. La idea es que tengamos un medio donde decir lo que queremos decir sin tener que responder a la línea editorial que mande un patrón y a la vez que sea nuestro medio de vida. Pensaba, cuando hacías esta pregunta de si, bueno, formamos parte de alguna manera en la disputa que hubo en las últimas elecciones, y nosotros entendemos que en realidad es imposible no formar parte de esa disputa. Para ningún ciudadano, para ninguna empresa, sea colectiva o
o de un empresario, digamos, ¿no? Las cooperativas son empresas, pero que están en manos de sus propios trabajadores, ¿no? Como las empresas recuperadas. Y ni hablar en los medios de comunicación. A mí me cuesta creer que alguien piense que un medio de comunicación no forma parte de las disputas políticas, sociales, económicas que hay en un país, ni hablar en el momento de elecciones donde se condensan quizá muchas de las tensiones que atraviesan a las sociedades. Y coincido con el Pollo que además en esta se jugaba algo muy importante, porque un sector de nuestro país que históricamente se hizo del Estado solo a través de las dictaduras, realmente tenía chance de llegar por medio de los votos, finalmente llegó, y solo se explica eso, por lo menos, hay varias razones, ¿no? Pero solo se explica que eso suceda y no se vislumbre explícitamente por el rol de los grandes medios de comunicación que esconden toda esa historia de sangre que tienen las grandes corporaciones de nuestro país, que pusieron hoy a sus CEOs a gobernar, ¿no? Pero que en definitiva se enriquecieron, instigaron todos los golpes de Estado que hubo en la Argentina, ¿no? Y ahora nos gobiernan. Con uno de los hijos, pero además que fue parte, ¿no? Ya del 81 empezó a ser directivo de las empresas de SOCMA, ¿no? Sociedad Macri. Claro, me acuerdo yo de Rousselot, de Grosso, ¿te acordás? O sea, las cloacas de Morón. Eso ya en los 80, pero hasta poder remontarte a finales de los 70 con los negociados que hizo el grupo Macri con la dictadura, no solo en la Argentina, sino fuera del país, en Estados Unidos, una larga lista, de tanto que se puso en agenda el tema de la corrupción. Es increíble que no esté en el centro de la atención, si se habla de corrupción, nuestro presidente. Ahí tenés otra vez el rol y las disputas que juegan los medios, ¿no? El eslabón sigue siendo o no. Pregúntame, ¿De entrega gratuita? No. Es más, nunca fue de entrega gratuita. Lo que pasa que es tan bueno lo que vos decís, porque mucha gente piensa que es así, porque nosotros tratamos de que de alguna manera u otra todo el mundo lo tenga, y entonces te vas a encontrar con que un montón de compañeros te regalan el eslabón, porque lo tienen, porque nosotros mismos lo repartimos de mano en mano para que todo el mundo lo lea, pero no, por supuesto se vende en los kioscos, diarios y revistas, sale todos los sábados, se vende a domicilio, te lo llevan a tu casa los repartidores, hasta podés pagarlo, lo cual me parece ya todo un hallazgo, a través de tarjeta con débito automático y toda la bola. Sí, en ese sentido nos hemos ido tecnologizando, si querés, pero de alguna manera u otra el eslabón puede llegar a tus manos. Si no lo podés pagar, te lo acercamos igual. Vos me hablaste, Pollo, de los inicios de Aire Libre. ¿Cómo está hoy Aire Libre? ¿Cómo está hoy la radio? ¿Cómo se encuentra? ¿En qué estado? ¿Cómo están las cosas? Fueron varias etapas, ¿no? Imagínate, en 28 años fueron varias etapas que hemos ido quemando y superando y recreando en realidad. Venimos de todo un tiempo de posibilidad de desarrollo y de crecimiento y de pelea por mejorar un poco más todavía y por seguir obteniendo derechos, fue toda la década anterior, ¿no? No era una década ni de gloria ni nada, pero era un momento en donde podías disputar, pelear, pedir, para que la radio comunitaria vaya creciendo, se vaya desarrollando, con la ley y con todo lo que sucedió después de haber conquistado la ley, ¿no? La ley de radiodifusión, ya que la metiste en el tema, ¿vos considerás que en el tiempo que estuvo vigente, porque la ley estaba vigente, estaba parada por un amparo, pero el tema Clarín, ustedes como radio, ¿tuvieron, o ustedes como diario, tuvieron en la época desde que entró en vigencia la ley de radiodifusión algún tipo de llegada? No sé qué, pero yo con Tomás, en la 8, hacíamos un espacio que se llama Los Oficios Terrestres, y todas las semanas le hacíamos una nota. Arrancamos con ustedes cuando cumplieron no me acuerdo cuántos años, y recorrimos el país con los medios de comunicación. Todas las radios comunitarias del país estaban de acuerdo
con la nueva ley de radiodifusión, pero todas decían que nunca las había alcanzado. Claro. Yo no sé si la radio era para pagar sueldos o no era para pagar sueldos, pero si vos inaugurás una radio y le das equipo a una radio mapuche en el medio de la Patagonia, después eso hay que sostenerlo, porque ¿a quién le van a vender publicidad? Claro. No hay posibilidades de una producción comercial de una radio comunitaria de un pueblo originario, por ejemplo. Tiene que mantenerla al Estado, sí o sí, no hay muchas posibilidades. Claro. ¿A ustedes la ley los alcanzó concretamente? Nosotros entendemos que una ley no se aplica sola, digamos, ni es algo que un Estado benefactor te va a aplicar y te va a estar atento a lo que necesitas para poder darte, digo, o sea, si la ley no la ponemos en marcha los que realmente la necesitamos, difícilmente un Estado de un sistema de gobierno como el que tenemos, como el que hemos tenido, no va a venir a decir, che, ustedes tenían este derecho, a ver, se los tengo que dar porque si no lo piden se lo tengo que dar. No, había que exigirlo, había que pedirlo y exigirlo. O sea, la ley crea el Fondo de Fomento para Radios Comunitarias, Campesinas, Indígenas. Sí. Ese fondo tardó 3 años en poder corporizarse, en poder hacerse dinero. O sea, estaba en la ley, pero la plata no estaba. Durante 3 años ese fondo no existió. Y lo fuimos peleando, pidiendo, reclamando, exigiendo, haciendo gestiones por la buena, haciendo gestiones exigiendo un poco, otras gestiones, bueno, de todas maneras, ¿no? De todas las maneras posibles. Hasta que el fondo apareció y en la gestión de Sabatella fue donde se empezó a aplicar ese fondo. Ese fondo duró desde el 2013, 2014 y 2015. Ese fondo sirvió para un montón de cosas. El primer año el fondo se aplicó, del total del fondo se aplicó el 3%. El segundo año del total del fondo se aplicó el 50%. Y el tercer año, el 2015, logramos que se aplique el total del fondo, que era el 10% de lo que recaudaba el AFCA. Y eso sirvió para equipar radio, para fortalecer la gestión de las radios comunitarias, para poder hacer programas, las radios comunitarias que puedan hacer programas informativos, de entretenimiento, culturales, sociales. Sirvió para todo esto. Después también, como Farco, logramos que con los distintos ministerios, con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, hicimos un proceso de formación, capacitación y fortalecimiento a 100 radios escolares y de fronteras, en zonas muy alejadas del país. Con 25 compañeros de Farco, capacitadores, salieron a trabajar en un proceso de ayudar a fortalecer la gestión de las radios de fronteras, escolares y campesinas. Esto duró 1 año. Con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Agricultura y el INTA logramos instalar 18 radios campesinas, de organizaciones campesinas, desde la antena, del enchufe, la antena, hasta la capacitación en gestión, en producción periodística, en cuestiones en tecnología. Todo eso se cortó. Todo eso se cortó. Ya el fondo que había aparecido después de 3 años volvió a desaparecer. O sea que las radios comunitarias hoy no solamente no contamos con la pauta oficial del gobierno nacional, sino que tampoco contamos con el fondo de fomento. Son muy peligrosos. Sí. Vamos a escuchar nuevamente, o a ver nuevamente, no me termino nunca de acostumbrar a la televisión, quiénes son nuestros auspiciantes. Le voy a dejar una preguntita al Juane ahí colgando. ¿Qué es la masa? ¿Qué tiene que ver la masa hoy día con el eslabón? Y cuando volvamos también va a estar en la mesa Tomás Viu, que es el productor de este programa y compañero de trabajo con la gente del sindicato Aceiteros, para presentar también desde el pie
este diario obrero que hacemos ya desde hace un tiempo, yo no me acuerdo cuánto, pero el Toto seguramente se va a acordar. Vamos a escuchar a los auspiciantes y cuando volvamos, Tomás va a estar aquí con nosotros. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, y ahí estamos. Incorporado Tomás, ¿cómo le va? Se los saludo a vos y bueno, obviamente a los invitados, acá Juan y Daniel, un gusto tenerlos en el programa. ¿Quiere un mate? Por favor. Lo pongo de este lado porque del otro lado no me deja. Está muy bien. Usted no me deja. Que se vea, Acá que se vea Farco, ¿eh? Ahí se ve Farco, bien, sí. muy bien. Te voy a traer la del eslabón. De radio comunitaria. No hay ningún problema, lo ponemos. ¿Ah? Hay lugar para poner el eslabón y aire Ahí te libre. entra perfecto. Ahí está. Vamos a mostrar el eslabón. Ese es el último número. ¿A dónde lo muestro? Ahí está. Este es el último número, el que van a encontrar en distintos lugares. Los kioscos. Kioscos y de diarios y revistas. revistas. Exacto. Y si no, algún amigo, ahí. Y si no, algún amigo los va... Ahí está. Qué bárbaro. La construcción de la inseguridad. No nos vamos a meter en otro tema porque vamos... Sí, no hay mucho. hacemos otro programa. Pero yo te pregunté por la La masa. masa. ¿Qué es la masa hoy La día? masa es una cooperativa de trabajadores de prensa, conformada también, además de periodistas, por fotógrafos, camarógrafos, diseñadores, bueno, un conjunto de trabajadores de la comunicación. La definimos como una fábrica de comunicación autogestionada que produce medios propios, como es El Eslabón o redaccionrosario.com, que es nuestro diario digital, que va de la mano con El Eslabón, pero todos los días. Y que a la vez, desde ahí, trabajamos para cualquier tipo de necesidad que haya vinculada a la comunicación, ¿no? Hacemos páginas web para sindicatos, hacemos el trabajo de edición de revistas, diseño, redacción, cualquier tipo de producción periodística. Ahí estamos trabajando, es nuestro trabajo, ¿no? Es la elección que hemos hecho de hacer nuestra propia empresa sin patrones y además de hacer lo que nos parece que tenemos que hacer como comunicación, ¿no? Para decir lo que consideramos que hay que decir, como hacemos en El Eslabón y en Redacción Rosario, también realizamos laburos para terceros, que en definitiva en buena medida son los que sostienen después lo otro, que es más difícil de vender publicidad, ¿no? Los grandes anunciantes no aparecen por acá, ¿no? Supongo que los conocemos más o menos todos a los mismos. A los que se bancan darle una mano a estas cosas, ¿no? ¿Y cómo se banca? Que las necesitan. Y también, igual que El Eslabón, una anécdota muy cortita. Una vez estábamos discutiendo, cuando empezamos la radio, discutiendo si le pasábamos o no le pasábamos la propaganda a una empresa grande de gaseosas. Si no, y asambleas enteras en el barrio discutiendo si le íbamos a pasar o no la publicidad a esa empresa de gaseosas. Bueno, discutimos al pedo, discutimos al pedo durante años porque nunca vino esa empresa a publicitar, claro, sí. Ahora que hablas de gaseosa, quiero algo que puse en el Facebook por ahí. Macri estuvo inaugurando una planta de Manaos. Mirá. Manaos, entre otras cosas, no es una empresa de gaseosa solamente, sino es una empresa muy muy grande que entre otras cosas se dedica a desmontar y a echar pueblos originarios de Santiago del Estero. O sea que estaba Macri, Manaos y en la... Palermo, Francesco Linó. No, estaba el chaqueño palavecino. Que por otro lado, gran parte de su plantel cobra en negro, hablo de sus músicos. Y también es de andar comprando grandes cantidades de tierra sin importar qué es lo que haya, fundamentalmente en el norte, en el Chaco salteño. Bueno, Tomás Vigo está acá con El Eslabón, con Desde el Pie, que es el diario, el periódico de las bases aceiteras, y que no me acuerdo cuánto hace que lo hacemos. Mirá, esta es la 5ª edición que salió en agosto, ahora lo vamos a mostrar en pantalla, que salió bastante bien. A ver, es la 5ª edición que salió este año en agosto, y que tiene, bueno, notas, le vamos a dar obviamente a los compañeros para que se lleven, tiene notas bastante variadas, porque por un lado tuvimos la oportunidad
tuvimos la oportunidad, decía, de hablar con el secretario general del Sindicato de Rosario, con Adrián Dávalos, de aceiteros estoy hablando, con Daniel Jofra, secretario general también de la Federación de los Aceiteros y Desmotadores, y con Carlos Zamboni, que es uno de los asesores legales, de un gran equipo de asesores legales que tiene el sindicato. Bueno, en esta nota que es bastante... hijo de Horacio Zamboni. Horacio, que fue un poco el padre de este bebé, que bebé ya no es más bebé, un adolescente importante, que es el Sindicato de Aceiteros y la Federación. Digo, de los dirigentes que están en la cabeza de eso. Así es. Bueno, te decía, digamos, en esta nota que se hace extensa porque son tantos los años que viene recorriendo y tantas las experiencias que viene teniendo. Fundamentalmente van repasando algunas de estas cuestiones, como la lucha contra el sistema contratista, la lucha contra la precarización laboral. Por eso, otra de las notas que está en el diario es en primera persona, el relato de 11 trabajadores de la empresa Cargill en Punta Alvear, que pasaron a planta permanente y que forma parte de un proceso que se viene dando, ya te digo, hace muchísimos años, desde el 2008 te diría por lo menos, en este tema puntualmente. Otra de las notas es porque en el marco del 1 de mayo, el 1 de mayo pasado, sí, hubo un reconocimiento en el Consejo a diferentes dirigentes sindicales y los aceiteros estuvieron ahí junto con la bancaria, bueno, Citrus, COAR, ATE y distintos gremios que vienen luchando hace bastante también. Así que hay una nota sobre eso, hay una colaboración de Sergio Arelovich para entender un poco los números y la cuestión que nos pasa, digamos, a nivel nacional. Hay algunas colaboraciones también del historiador Noni Ceruti, que trabaja permanentemente con los aceiteros. Y bueno, hay una nota que usted debe conocer porque le ha hecho una entrevista a Antonio Larragó Ros. Así es. Un hombre muy vinculado con la ciudad de Rosario y con nuestra música del litoral. Por ahora no tengo nadie atrás que me apure, o sea, puedo llegar hasta las 12 de la noche hablando tranquilamente. No, no te van a grabar, digamos. No, sí, me van a cortar en cualquier momento. Bueno, esto se terminó acá, pero sigue. Muchísimas gracias a la gente de Aire Libre, donde supe trabajar un buen tiempo y donde siempre tengo las puertas abiertas para hacer radio en cualquier momento y les agradezco muchísimo. Juane, también para vos, gracias por movilizarte hasta el canal. No va a ser la última, pero como dijimos hace un rato, hay muchas cosas para hablar contigo. Bueno, Tomás, ¿quieres decir? ¿Quieres decir algo de corte de pelo o no? No, nada, por favor. Que quede en la comunicación autogestiva. Bueno, nos despedimos. Un programa más, esta vez con compañeros del área de comunicación, la gente de Aire Libre, la gente del Eslabón, Desde el Pie, este periódico de las bases aceiteras. Como les decimos siempre, no hemos sido los primeros, tampoco afortunadamente vamos a ser los últimos y nos encontramos el próximo sábado aproximadamente a eso de las 6:20, 25, 26, 6:30 de la tarde es el horario, pero a veces sale un poquito antes, un poquito después, hay repeticiones, en algún momento seguramente nos van a enganchar. Chau y gracias.